Bueno, vamos a seguir un poco más con esta unidad 2. Tengo dos fuentes para comentarles. Recién veníamos hablando de los ancestros que le daban la tierra o el derecho a estar en la tierra, ¿no? A Nabot, que habla de la tierra de mis padres. Hemos visto la importancia de la tierra, y yo les quería mostrar acá dos fuentes que son de estos textos paleobabilónicos. Una es un contrato de adopción y la otra es una oración que acompaña a una ofrenda funeraria a los ancestros. Y es una oración que hace un rey, que se llama Misaduga, que es uno de los que sucede a Hammurabi en esa primera dinastía babilónica, ¿no? Este reino de Babilonia. Estas fuentes van un poco complementando, ¿no? Distintos aspectos que tienen que ver con la comunidad, con las normas familiares y con el acceso a la tierra, como decíamos hace un rato, aunque no se lo nombre directamente muchas veces, ¿no? Y vamos a ver una fuente que es, como les digo, un contrato de adopción, y la otra tiene más que ver con un tema más del orden de lo simbólico y de los rituales, ¿no? Como en ese plano ideológico también hay una unidad, ¿no? Con la comunidad a través de los espíritus de los ancestros, si es que se llamaban así, ¿no? Ya lo veremos cuando hablemos de esa fuente, de la ofrenda a los ancestros, que es un ritual que se llama el ritual Kishpu. Ese ritual Kishpu está descrito en el texto de la profesora Susana Murphy sobre la legitimidad, rituales y genealogías. Hay por allí algunos ejemplos, ¿no? De cómo se construyen genealogías respecto de algunos reyes de estas zonas del mundo, digamos, de este antiguo Irak, y hay una descripción de este Kishpu, que es algo que contribuye, ¿no?, a sostener la legitimidad. Por algo hay que celebrarlo, indefectiblemente, y tienen también una descripción del ritual Kishpu en el manual de San Martín Serrano. Si ustedes van a la página 101, 102, por ahí hay, bueno, un apartado que lleva el subtítulo del culto de los muertos, y se van a encontrar con ese ritual Kishpu. Acá no está mencionado en el título de la designación de la fuente como ritual Kishpu, dice oración que acompañaba unas ofrendas para los ancestros, pero hace alusión a eso, ¿no? Bueno, después lo explicamos. Vamos a empezar por el contrato de adopción, este documento muy administrativo. Hace un rato habíamos visto en los archivos reales de Mari, 811, una adopción de alguien que era alguien muy importante, este señor Yarim Adu, un funcionario del reino de Mari, del palacio de Mari, que era adoptado por un gran clan, el clan Awin, los descendientes, la casa de Awin, digamos, que tenía un sector sedentario, dice los residentes de Apan, y un sector nómada, ¿no? Los del grupo del Nahum, dicen, ¿no? Estos migrantes o grupos migratorios. Ahí habíamos visto entonces una adopción. Claro, es un personaje un tanto especial, el adoptado como hermano. En este caso, alguien es adoptado como hijo, ¿no? En este contrato de adopción, uno de estos tantos textos paleobabilónicos, como teníamos las leyes de Shnuna, la transacción matrimonial entre las dos familias de Larsa y de Ur. Bueno, aquí aparece el contrato, un contrato de adopción, ¿no? Y en primer lugar está el nombre del adoptado, que se ve que es un varón. Después se va revelando cada vez más esto, ¿no? Bueno, Yahati Gil es el hijo de Gilalum y de Alitum, compartirá sus buenos momentos y sus malos momentos. Si Gilalum su padre y Alitum su madre le dicen, ¿no?, a Yahati, al adoptado,
tú no eres nuestro hijo, es decir, si se arrepienten, perderán casa y propiedad. Esto que acá traducen como propiedad es la parcela de tierra, es decir, la vivienda, el techo lo van a perder y la parcela también. Fíjense el extremo, ¿no?, de la penalidad, ¿no? Es quedar absolutamente desarraigado. Si se les quita la casa y la tierra es porque eso va a ir seguramente a algún otro, y ellos son como unos parias, ¿no?, o expulsados de la ciudad. Es decir, es muy serio adoptar a alguien, en este caso como hijo, en el otro caso habíamos visto como hermano, y vimos que había una penalidad también, una suerte de multa, llamémosle así, si alguien protestaba por esa adopción. Es definitivo, ¿no? Es una marca para siempre. Este es tu hijo, estos son los padres, ¿no? Entonces, así como ellos no pueden negarlo, so pena de perder todo, él tampoco. Si Yahatil dice a su padre y a su madre XX, tú no eres mi padre, tú no eres mi madre, es decir, reniego de ustedes, una vez adoptado, ellos lo afeitarán. Acá hay una marca también, ¿no?, un estigma, ¿no?, ser afeitado, porque eso significa algo, ¿no? Significa que es alguien que va a estar en una situación de suma dependencia, es alguien que no va a poder decidir sobre su destino. Por eso aquí se habla de un esclavo, ¿no? Se va a transformar en eso, ¿no? Ellos lo afeitarán y lo venderán a cambio de plata, o de algo que equivalga a ese patrón de equivalencia medido en una unidad de peso, ¿no? Algo te van a darle a cambio de, es fuerza de trabajo, ¿no?, a cambio de este muchacho que ha renegado de ellos. Y después hay una salvedad interesante, ¿no?, que completa el contrato de adopción. Incluso si Hilalum y Alitum, estos padres, ¿no?, tuvieran muchos hijos, Yahatiel es el heredero y recibirá 2 partes de la posesión de Hilalum, su padre. Fíjense cómo la herencia va por la vía masculina, ¿no? Sus hermanos más jóvenes, o sea, si nacen otros hijos después de esta adopción, él es el primer hijo. Los hermanos más jóvenes recibirán partes, hermano como hermano, han traducido de una manera literal. Lo que quiere decir es que recibirán lo que les corresponda, la parte de cada uno, pero que como él es el mayor, dice este adoptado, este recibirá 2 partes de la posición de Hilalum, su padre. Es el privilegio del primogénito. No es un hijo de la carne, es alguien que ha sido adoptado, pero si esa relación permanece y ese hijo se ocupa de colaborar con sus padres después de sostenerlos en su vejez cuando ya no pueden trabajar en el campo, y se mantiene a su lado, y bueno, el heredero es él. Nadie va a preguntar si es de la misma sangre o no. Es el hijo de Hilalum y Alitum, y es el primer hijo, es el primogénito. Han adoptado uno porque se ve que no tienen, pero fíjense cómo en este sistema legal paleobabilónico está previsto. Puede ser que nazcan otros, no sabemos, pero queda bien establecido el derecho de este, que es el mayor. Después, si vienen otros, recibirán lo que les corresponde en el momento de su herencia. Fíjense cómo se está pensando en la tierra. El futuro administrador es este. Suele decirse en Oriente, cuando se ven estos problemas de la administración de la tierra familiar, la tierra que es para el sustento de la familia, que es la que hay, ¿no? Acá en este mundo antiguo no tenemos terratenientes con miles de hectáreas, eso no existe. Por empezar, es muy poca la tierra buena para vivir de ella, digamos, ¿no? Y por seguir, el tamaño de las parcelas es muy irregular y generalmente es pequeño. Por eso es tan interesante esto de estas políticas de las alianzas matrimoniales, a ver si se puede incrementar por vía de estos acuerdos, ¿no?, con otras familias. Pero la tierra está como en la base de muchas preocupaciones, como yo les decía hace un rato, por el tema del levirato, y fíjense acá, en el caso de una adopción, por si alguien disputara o tuviera algún problema, no, queda establecido en este documento
que tiene, como dice por ahí, 18 testigos. Cuantos más mejor, porque si algún testigo se muere y en algún momento del futuro hay un pleito, bueno, tenemos todos los otros que van a salir a decir que efectivamente este muchacho es hijo de ese matrimonio y que lo adoptaron. Por lo tanto, él tiene derecho a ser el heredero y administrar los bienes cuando le corresponde, ¿no? Después que mueran sus padres, por ejemplo. Incluso aunque haya otros hermanos. Pero si llegaron después que él, que el adoptado, les toca lo que les toque. Algo van a tener porque son hijos. Pero el primero es este, ¿no? Fíjense cómo está todo el estilo y toda la costumbre. Y yo les decía, una de las cosas que tratan de evitarse en las comunidades antiguas es las excesivas particiones. Con el tema de la herencia, suele haber, no quiero generalizar excesivamente, pero suele ocurrir, habría que ver los conjuntos de documentos según las zonas, ¿no? De todo este Antiguo Oriente, pero suele ocurrir que hay como cierto recelo ante la excesiva partición de la tierra, como si tendieran a preferir que un primogénito herede la mayor parte o el control de todo para que no se disperse esa tierra familiar, ¿no? Lo cual uno puede pensar, a lo mejor, según las familias, ¿no? Al interior de cada una, si esto, en caso de haber muchos hijos, muchos varones, por ejemplo, no suscitaría conflictos, ¿no? A veces hay rastros de algo de eso, ¿no? En las fuentes, como que nunca es un mundo idílico, es decir, una cosa es la descripción de la comunidad como, como una unidad de la tierra y la gente, ¿no? Y sus bienes, y sus animales, y sus dioses, y su lengua, y los ancestros, bueno. Pero después hay que convivir todos los días, ¿no? Y hay conflictos humanos que se manifiestan dentro de los parámetros de lo que son estas sociedades, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vean, ¿no? En el trasfondo de una adopción, cómo está esa búsqueda de hacer ese legado, ¿no? Construir un linaje que tiene que ver con no perder el acceso a la tierra de la familia. Y finalmente, la oración que acompañaba a la ofrenda funeraria para los ancestros son unos ancestros muy especiales, porque esta oración, quien la está recitando es Amisaduga, que como les dije es un rey, es uno de los que viene después, digamos, es uno de los descendientes de Hammurabi, que le toca ocupar el trono en Babilonia. Ahí puede ser que estemos alrededor del 1600, más o menos, antes de Cristo. Como les dije, estas son todas fuentes de esa etapa, más o menos, la paleobabilónica. Y lo que está celebrando es esto que yo les comenté, esta es la oración que se recita, pero todo el ritual se llama el ritual Kishpu, que es un ritual que suele celebrarse en las noches de luna nueva todos los meses. La luna nueva es la que no se ve en el cielo está oscuro, y para estos antiguos habitantes de Irak, esa luna nueva con la noche, con el cielo oscuro, esa luna que no se ve, es el portal, son los días que habilitan la comunicación con lo que se llama el mundo inferior. En la creencia de estos antiguos mesopotámicos, llamémosle así, a la griega, bueno, los que mueren tienen una suerte de vida en el más allá que no es la ideal, es una forma de vida, se transforman en algo que las fuentes llaman los etemu. Algunos traducen esto como espíritus, otros dicen espectros, otros dicen fantasmas, es decir, no tienen un cuerpo exactamente como el que tienen en este mundo, pero hay algo de vida del otro lado, y ustedes van a ver por allí alguna fuente en donde se muestra qué tipo de vida es decir, el mundo inferior existe y es el mismo para todos, los más encumbrados en este mundo y los más humildes, cuando mueren van a parar todos a ese mismo lugar. En esa fuente que ustedes van a ver incluso
es un rey, ¿no?, que muere en una batalla y desciende al mundo inferior, y ahí se encuentra con que está Gilgamesh, que es el héroe mesopotámico por excelencia, un antiguo rey de Uruk, etc. Es de los personajes así legendarios y prestigiosos, pero murió como todo el mundo y terminó ahí, ¿no? Esto es muy el pensamiento de estos pueblos del antiguo Irak, ¿no? Eh, eh, que uno puede comprender, ¿no? Esa incertidumbre de la vida y lo inexorable de la muerte, y que le llega a todos, ¿no? La mirada de la muerte es diferente, ya cuando hablemos de Asman, van a ver que es diferente la manera de ver la muerte en Egipto, eh, que en esta antigua Sumer, Akkad, Babilonia, ¿no? Asiria, tienen esa mirada similar. Hay algo más allá, hay un otro mundo después de la muerte, pero no es el ideal. El que se disfruta es este, ¿no? El ser humano tiene que tratar de sacar de este lado el mayor provecho que pueda. Pero existe el Quispu justamente para entrar en contacto con quienes están en ese mundo, porque los que están, piensen que por algo está en la unidad de comunidad, ¿no? Los que están allí son los antepasados fallecidos de cada una de las familias que en esa noche de luna nueva se van a reunir para celebrar el ritual Kishpu, que tiene como uno de los elementos importantes, bueno, uno es la oración, pero hay otro que es un banquete, una comida que celebra toda la familia en torno a la mesa, en donde se coloca algún recipiente con agua, con alguna comida, en un lugar que queda vacío y que simbólicamente es el lugar de todos los ancestros del linaje, todos los que se puedan nombrar en la oración, ¿no?, que tiene que hacer el que conduce el ritual, ¿no? El Kishpu lo celebra alguien que es el que evoca, hay un nombre en acadio que significa eso, ¿no?, el que pronuncia los nombres, es decir, tiene que pedir la bendición, desearles lo mejor, pedirles que ellos no dejen de proteger y de bendecir a todo su linaje que se ha reunido en torno a la mesa para recordarlos, para agradecerles lo que han recibido de ellos, ¿no? Es un ritual que está destinado a aplacarlos porque se juntan, digamos, las dos emociones y los dos sentimientos. Por un lado, hay un respeto por ellos, porque son los ancianos que ya partieron, pero por otro lado también hay cierto temor, ¿no? Esto se ve a veces en algunos textos de tipo médico-religioso que tienen que ver con algún tipo de ritual curativo, cuando se aplica, bueno, algún tipo de cura, se prepara alguna hierba o algún elemento como medicina, pero a la vez siempre se recita algo, y había algunas dolencias para las cuales, bueno, cuando se convocaba al que realizaba el ritual y trataba de curar, es una mezcla de médico y sacerdote, generalmente ese personaje solía averiguar si se había cometido alguna falta que tuviera que ver con los ancestros, si se había transgredido algo que tuviera que ver con ellos, si se los había olvidado, porque a veces la forma de castigar a los vivos que no los recordaban era hacer eso, mandarles algún tipo de enfermedad. Entonces a veces la pregunta del médico era justamente eso, ¿no? ¿En qué le faltaste a los ancestros? Así que como ustedes ven, esto que parece simbólico, un ritual y que uno lo puede ver desde una mirada más occidental como, bueno, algo colateral, un episodio que no es por ahí más que una especie de anécdota que ilustra un poco la mentalidad antigua, eh, hay que mirarlo de una manera más profunda, ¿no? Es todo un sistema, ¿no?, de vida que incluye estos símbolos, ¿no?, este pensamiento que tiene que ver con la conexión. Piensen que, reitero, es todas las lunas nuevas, es decir, todos los meses hay que celebrar el banquete y nombrarlos. Y en torno de la mesa, presidida por quien sea en ese momento el jefe de la familia, el patriarca,
se sientan todos los miembros de la familia que estén disponibles cerca y tienen que participar, ¿no? Kishpu viene de un verbo, de una raíz verbal que significa partir, repartir, ¿no? Se refiere al gesto que realiza el jefe de la familia que simbólicamente parte el pan, que es como una especie de torta, digamos, que se hornea, generalmente de cebada, bueno, y se van partiendo en pedacitos, lo hace ese personaje y entrega, además de otras cosas que haya que comer, pero entrega un fragmento de ese pan a cada uno de los que participa en torno de la mesa. Y tiene que recitar esa oración. En este caso, el ritual del Kishpu se ve que se realiza porque también tiene familia y también tiene su casa, es una unidad doméstica, ¿no? Lo realiza el rey, ¿no? Este rey en este caso es Amisaduga, pero acá hay algún elemento interesante porque lógicamente siendo un rey y de esta primera dinastía babilónica con unos cuantos antepasados prestigiosos, entre ellos por supuesto Hammurabi, eh, claro, acá hay otra legitimidad que probar, ¿no? Además del derecho a la tierra que puede tener cualquier familia y pedir a los ancestros, ¿no? Como diría el pobre Nabot, que termina muerto, ¿no? Líbreme Yahvé de que yo te dé la heredad de mis padres, bueno, el pobre le salió mal, pero en general todos estos que celebran el Kishpu, ¿qué están esperando? Y que los ancestros ayuden a mantener algo que ellos mismos vienen construyendo durante todas las generaciones del linaje, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un rey? Que es alguien que puede expandir su territorio, como lo pueden haber hecho sus reyes antepasados antes que él, ¿no? Y se ve un poco instado a prolongar, ¿no? Esa situación, ¿no? De cuidar el reino y, si es posible, acrecentarlo, ¿no? Entonces ya es una comunidad mayor que la unidad doméstica con los ancestros familiares. Entonces es muy interesante, desde el punto de vista de la legitimación, nombrar todos los antepasados reales que él tenga. ¿Quiénes son sus ancestros? Entonces hay una mención, ¿no? Y algunos de los nombres, que no importa memorizar cuáles, pero algunos de los nombres realmente tienen que ver con la primera dinastía babilónica, ¿no? Hay una serie de nombres rotos, dice incluso en los tres primeros renglones, hasta que fíjense cuando aparece, que se ve, está escrito con P acá, dice Hammurapi, pero esa a veces es una de las lecturas, pero sí, efectivamente, después que nombra Yumubalit, estos son todos reyes históricos, estos primeros, pero aparece Hammurabi, ¿no? Samsu-Iluna, son todos antecesores de él, ¿no? Abieshu, Amiditana, y después empieza a meter ahí, ¿no? en esa recitación otras cosas, ¿no? Dinastía de los amorritas, eso es más general. Hammurabi es amorreo o amorrita, lo mismo que la gran mayoría de todos los otros, prácticamente todos los que nombra, que es la primera dinastía babilónica, que es amorrea. Hay otros amorreos que han estado entrando eh, desde el 2000, quizá desde antes, de norte a sur, siguiendo el curso del Éufrates, han ido tomando ciudades, así toman Babilonia, por ejemplo, y la hacen con Hammurabi. Hammurabi la transforma en capital de su reino, después vienen otros sucesores, pero nombrar los amorritas es nombrar lo más atrás que podamos, todos los que fueron entrando, que eran todos jefes, guerreros que fueron triunfando, bueno, esas dinastías anteriores también. Dinastía del pueblo de Geana. A estos los conocen en otras fuentes como janeos, son unos nómadas circunscriptos vecinos del reino de Mari, un grupo muy grande, muy importante, cuyos jefes eran muy conocidos, ¿no? Para el reino de Mari, para la Mesopotamia en general, y fíjense cómo él tiende a verlos como una dinastía, ¿no? Como ellos también tienen jefes, bueno, los ubico como si fueran ancestros míos. Todo lo que tenga sabor a realeza, ¿no? A sangre real, bueno, me voy a entroncar con ellos, ¿no? Algo de esto aparece en el texto
de Murphy sobre la legitimidad y la realeza y las genealogías, porque se ven las maneras de, aunque sea muy artificialmente, ¿no? A veces y con mucha manipulación, de conseguir entroncarse con dinastías o con reyes prestigiosos que pueden figurar, ¿no?, por vía de alguna manipulación como antepasados, ¿no? Esto brinda más legitimidad y brinda más prestigio. Es bastante común ese procedimiento, ¿no? En la realeza lo podemos ver. Serían cosas que a lo mejor a nivel de la comunidad, de las unidades domésticas de base, en estos reinos, no podemos comprobar, pero acuérdense que la escritura está en poder de estas estructuras estatales. Ellos sí pueden fijar y hacer que perdure, ¿no?, este criterio de nosotros descendemos de, y queda escrito, ¿no?, a diferencia de lo que le ocurre a la comunidad. Se va más atrás todavía y entre aquellos a los que hace ofrenda y les reza, está la dinastía de los Guti. Eso es muy atrás, ¿no? Es decir, si uno piensa en las ciudades-estados húmeras, ¿no?, yendo del tercer milenio hacia el segundo, luego el reino acadio, luego viene este periodo del reino Guti, que son alrededor de 100 años, después viene el reino de Ur-Tercera, y después ya ahí estamos en torno al 2000 y han venido entrando los amorreos, luego se va a formar esa primera dinastía babilónica y hacia 1790, ¿no?, 1750 más o menos el final, bueno, reinado de Hammurabi, y después vienen algunos reyes más, como ¿no?, como Amisaduga. Los Guti no son amorreos, eran un pueblo que venía de los Montes Sagros hacia el este del río Tigris y habían logrado formar un reino, eh, logrando abatir al reino acadio, ¿no? Seguramente habrán pasado más cosas para que caiga el reino acadio, pero el asunto es que después de los acadios, el reino es el reino Guti, sobre el mismo territorio, ¿no? La estructura administrativa es acadia, la lengua oficial es el acadio, pero los reyes son los del reino Guti, ¿no?, del 2200 al 2100 antes de Cristo. Y fíjense cómo él los incluye como si fueran sus propios antepasados. Seguramente no había ninguna manera, ¿no?, real y lógica de entroncarse con ellos, pero al introducirlos como sus antepasados, porque fueron reyes, crea esa ficción, digamos, de continuidad y legitimidad real. Dinastía de los Guti. Y se asegura más todavía, cualquier dinastía que no sea mencionada en esta tablilla, cualquier dinastía, es decir, si hubo algún rey y alguna dinastía en esta zona antes, y no los conozco, no sé el nombre, por las dudas, cualquier dinastía, todos ellos están invocados, ¿no?, en este rezo, en esta ofrenda que estoy haciendo. Pero ven, los tiene que nombrar. Como no sabe si hay o no, dice cualquier dinastía. A los que conoce los nombra, hay muchos nombres propios, y si no, usa estas expresiones generales, ¿no? Reitero, porque es un rey. Cualquier soldado caído al servicio de su señor, ¿no?, tiene que ver con estas expansiones guerreras, y puede ser que alguno de ellos no tenga familia. Entonces, si no hay nadie que celebre ese quispu por alguien que ha fallecido, el etemo existe, es decir, este espectro fantasma está en ese mundo inferior, ¿no?, a donde puede vivir muy mal si nadie lo evoca, si nadie lo nombra y si nadie le agradece lo que ha legado. Es decir, puede enfurecerse, puede ser peligroso. Entonces, como agradecimiento, pero a la vez con cierto temor, también nombramos a los soldados caídos al servicio de su señor. Los hijos del rey, las hijas del rey, si están fallecidos, ¿no? Toda la gente desde la salida del sol hasta el ocaso, que no tiene a nadie que se preocupe por ella o interceda por ella, ahí viene él, digamos, si no están los familiares, si no está su unidad doméstica. Bueno, el rey se ocupa, el rey es, comillas, el padre de su pueblo, ¿no?
Entonces celebra el Kishpu para su familia y sus ancestros, pero haciendo carne, digamos, el lugar de rey, lo celebra también por todos los que no tienen a alguien que lo haga, porque es peligroso que los que están en el mundo inferior se enojen, ¿no? Entonces, los que no tienen a nadie que se preocupe por ella o interceda por ella, que venga y coma esto y beba esto. Ven que la presencia es real, invisible pero real. Se pone todo en la mesa porque se supone que eso los va a satisfacer, ¿no? Entonces, que vengan y coman y beban. Y al hacer eso, bendigan a Misaduga, el hijo de Amiditana, rey de Babilonia. Ahí está el propósito, ¿no? La legitimidad, en el caso de un rey, estar protegido, ¿no? Evitar este castigo que viene de este mundo inferior, a donde van todos aquellos que mueren. Es la idea de la otra vida. Es decir, fíjense cómo hay varios elementos que vamos entendiendo, en este caso de las comunidades mesopotámicas, con la situación un tanto excepcional de que este personaje, bueno, es un rey, es un rey de esta etapa paleobabilónica o de la primera dinastía babilónica, ¿no? Si tuviéramos que fechar, reitero, podría ser alrededor del 1600 aproximadamente. Y ahora tenemos una última fuente para trabajar que voy a incluir en la siguiente grabación, así no se vuelve tan pesada esta.